frentes integrales, corticuóleos. A ver, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es definir algunas cosas, pero relacionadas siempre con el proyecto y con la morfología. ¿Sí? ¿A qué me refiero? No vamos a tocar ni temas de resistencia, tal vez alguna pavada hablemos, pero digo, todo eso que ustedes ven en estructura no es lo que les interesa acá. ¿Está bien? Acá lo que interesa es tomar conciencia de que las estructuras de acero forman parte del lenguaje de la arquitectura. ¿Está bien? Y sobre todo en la arquitectura contemporánea. ¿Está bien? Después del modernismo. ¿Sí? Que es, las estructuras de acero no solo forman parte de el diseño de un edificio o de una construcción, sino que en muchos casos es el leitmotiv del edificio. ¿Está bien? Y eso nos lleva a pensar las estructuras desde el punto de vista morfológico, del diseño estructural, más que de la resistencia o de temas relacionados con las matemáticas. ¿Sí? Eso, obviamente, ustedes lo desarrollan y mucho mejor que acá en estructura. ¿Está bien? Entonces, esto es simplemente conocer algunas diferencias, entender que cuando hablamos de acero en la construcción, siempre estamos hablando del mismo material, pero sin embargo, se presenta de formas muy diversas, ¿no? Y eso hace que tenga lenguajes muy diversos. Y capaz que estamos hablando de vigas, columnas, igual que siempre. Bueno, ¿qué sería una estructura? Conjunto de elementos que interrelacionados cumplen la función de conducir cargas de un edificio al terreno. Esto lo sabemos todos, ya sabemos que es así. Esto es lo que sucede con las estructuras. Ahora, cuando hablamos de estructuras de montaje en seco, empiezan a aparecer otros temas. Por ejemplo, el de las conexiones y las uniones. ¿Cómo se unen los elementos? ¿Está bien? Cuando la estructura es hormigón, colado in situ, hormigón tradicional, hormigón armado tradicional, no nos preguntamos mucho cómo se unen las vigas con las columnas, cómo se unen las losas con las vigas o las vigas con la fundación. ¿Por qué? Y porque ya el hecho de ser un elemento monolítico que se cuela todo junto y demás, lo único que tenemos que tener en cuenta es la sección del hormigón y el acero que lleva. El acero va abigarrado en esos lugares, ¿sí? Pero ese acero no se ve. Y lo único que es llegadas de vigas a vigas, de vigas a columnas, pero no le vamos a poner el ojo, salvo en casos determinados donde sí valga la pena hacerlo, pero en la generalidad de los casos no le vamos a poner el ojo a cómo se encuentran las vigas. ¿Está bien? ¿Qué tal? No pasa lo mismo en este tipo de estructuras. Las estructuras de montaje en seco obliga a pensar cómo son esas uniones. ¿Por qué? Porque se van a ver. Se van a ver. Y si esas uniones tienen cierta magnitud, se van a ver mucho más. Entonces hay alguien que va a tener que pensar en cómo es eso desde el punto de vista morfológico. ¿Está bien? Desde el punto de vista morfológico, no de la resistencia. Esto lo vamos a pasar en los últimos días. Nada, forman parte de este repaso de estas cosas, ¿no? Identificar cuáles son los esfuerzos, ustedes esto ya lo conocen, pero simplemente un repasito, cuáles son los esfuerzos que participan en las estructuras. Y acuérdense siempre lo siguiente, las tensiones y los esfuerzos surgen de la deformación. ¿Está bien? Es al revés de lo que uno tal vez hasta podría pensar, que decir no, porque los esfuerzos generan deformaciones. No, es al revés. Las deformaciones generan estos esfuerzos. Entonces, la tracción y la compresión son los esfuerzos más simples de resolver para las estructuras. Requieren de poca sección, requieren de poco material, sobre todo si son materiales aptos para eso. ¿Sí? El acero
acero es un material muy apto para eso, por lo tanto, se resuelve muy fácilmente, tanto la tracción como la compresión, pero el problema siempre empieza en las estructuras con los esfuerzos compuestos. ¿Está bien? Sobre todo la flexión, que está en todos lados. La flexión está en todos lados. Entonces, ese sí es un esfuerzo que por lo menos al hormigón le cuesta solucionar, porque para solucionarlo necesita dos materiales. Necesita el hormigón y necesita el acero. Trabajando los dos al mismo tiempo y en el mismo lugar. Eso da por resultado, en la generalidad de los casos, secciones grandes. ¿Sí? Secciones grandes. Ahí hay dos edificios, ¿sí? Dos edificios que no sabemos el destino cuál es, pero pareciera que tuviese escalas similares. Pareciera también que son edificios de tipo industrial. ¿No? Ahora, ¿cuál sería la primera diferencia que ven ustedes ahí? Así, bruto. La primera diferencia, ¿cuál es? Los espesores de las ¿No estructuras. hay algo que le llame la atención más que los espesores? Uno tiene una jaula alrededor de acero. Más fino todavía. No, algo más Los niveles. más básico. Más Los básico. niveles, tiene más niveles. No, bien básico. Bien básico. Para huecones, los huecos. No, No tiene pato. el material, chicos. El material es lo más básico. O sea, No tiene los hormigones es acero. Esa es como la primera cosa, ¿sí? Y la segunda lectura sí tiene que ver con esto que ustedes están planteando. Ustedes porque tienen una mirada más técnica, obviamente. Digo, la segunda mirada sí, ya empezamos con cosas como por ejemplo la sección de los elementos. ¿Cuál era la primera, perdón? El material. Uno es hormigón, otro es acero. Eso sería como lo primero. Y después es la sección de los elementos. ¿Sí? ¿Por qué si estos edificios tienen una escala, digamos, similar, pareciera que los usos no deben ser muy disímiles? ¿Sí? No es que hay un aeropuerto y un... ¿Está bien? Digo, sin embargo, la estructura, que claramente es la derecha, es la de acero, tiene mucho menos sección los elementos que la de hormigón. ¿Por qué? Y porque el acero es un material muy resistente. Y como es un material que resuelve muy bien la tracción y resuelve muy bien la compresión, resuelve muy bien la fricción. No tiene mucho laburo para eso. Entonces, cuando hacemos esa especie de predimensionado medio básico, de quiero saber cuánto es la altura de una viga, no tengo mucha data, como un predimensionado, puedo decir que la altura de una viga de hormigón puede ser más o menos la luz sobre 10. ¿Está bien? No me voy a equivocar mucho. ¿Sí? Una viga de 6 metros tiene 60 centímetros de altura aproximadamente. ¿Sí? En hormigón. Pero cuando la considero en acero, es la luz sobre 20. Por lo menos así de entrada nomás, tiene la mitad de la altura. La viga es el elemento que mayor sección tiene. Cuando hablo de la columna, todavía mejor. Entonces, llegamos un poco a esa conclusión, que es la conclusión morfológica. Los dos edificios van a funcionar bien estructuralmente. Pero hay algo en la morfología. Ahora, esta bondad de tener poca sección atenta contra algo, que es la rigidez estructural. Cuando los elementos son muy esbeltos, es más difícil generar una estructura rígida. ¿Está bien? Y sobre todo, si las uniones son elementos mecánicos, es más difícil. Porque en el hormigón es monolítico. Es una piedra. El hormigón armado, o el hormigón no es más que una piedra moldeada. Es una piedra moldeada, un pétreo. Pero si yo lo moldeo y lo cuelo todo junto, tiene una rigidez en los nudos que, si ustedes habrán visto muchísimas veces, ven muchísimas veces estructura de hormigón, es muy difícil que una estructura de hormigón
tenga así porque sí cruce de San Andrés. No las necesita. ¿Por qué? Porque esos nudos donde se unen los elementos son muy rígidos. No le pasa lo mismo. Y fíjense ahí, ya de entrada, ¿qué tengo? Dos cruces de San Andrés, que eso ustedes ya lo conocen. ¿Está bien? Bien. Ese es uno de los temas que tiene que resolver las estructuras de acero. Desde el punto de vista estructural, pero también desde el punto de vista morfológico. Porque eso se va a ver. ¿Está bien? Y si se ve, algún tratamiento le voy a tener que hacer. Escalas similares, tal vez usos no similares, pero escalas similares. ¿Sí? Tenemos un steel frame y tenemos una estructura de perfiles y tubos estructurales de acero. ¿Cuál es la principal diferencia desde el punto de vista estructural? El de perfil de acero tiene más rigidez que el de steel frame. O tiene menos cruce de San Andrés. ¿Será? Un perfil es más grueso. La sección de ave que tiene cada perfil. ¿Ustedes saben qué es una estructura independiente? Claro, esa es independiente y esta es una jaula. Claro, exacto. O sea, la principal diferencia es que yo, con determinados elementos de acero, puedo hacer estructuras independientes. Esa estructura es independiente. De hecho, está el esqueleto y no tiene ningún cerramiento. ¿Por qué? Porque el cerramiento no me interesa, pasa por donde quiero, por adelante, por atrás, dejo un espacio libre. Los tabiques no son un problema. Una vez que resolví vigas y columnas, y eventualmente algún accesorio de esto, ya está. ¿Sí? Es una estructura independiente, es una estructura puntual. Son columnas, son elementos puntuales. Siempre hablando de el estilo, el acero, ¿no? No, el steel no, justamente. La que tenés a la izquierda. ¿Bien? Cuando hablamos de a la derecha, ¿estamos hablando de estructura de acero? Sí. ¿Es el mismo material? Sí. La diferencia es la morfología del material. Y después lo vamos a ver por qué. Pero esto, ¿qué me dice lo de la derecha? Lo de la derecha me dice que el steel frame es un sistema muy bueno, si le queremos poner alguna subjetividad. ¿Sí? Es un sistema muy bien, que resuelve muy bien situaciones. Pero ahora lo que sí no es una estructura independiente. No puedo pensar la estructura de steel frame fuera de pensar los tabiques, porque la estructura de steel frame son los tabiques. Son tabiques portantes. No son vigas y columnas. Vigas y columnas es aquello. Estructura independiente, puntual. Esto es una estructura lineal formado por planos estructurales, por lo tanto los elementos estructurales están dentro de esos planos, no pueden estar en el lugar. Eso condiciona la morfología de lo que estoy diseñando, claramente. Claramente. Eso lo tengo que pensar como un edificio de planos portantes y planos no portantes, y aquello lo puedo pensar como guito. ¿Está bien? Como dijimos antes, lo que tenemos que resolver es la rigidez estructural. Todos los elementos son esbeltos, o por lo menos pueden ser esbeltos, salvo que yo no quiera. Ahora, ¿cómo resuelve la rigidez estructural una estructura de acero independiente? De dos formas. Una, rigidizando los muros. Los encuentros de los elementos estructurales, vigas y vigas, vigas y columnas, columnas y bases. Si yo le agrego sección, rigidizo el nudo, porque justamente lo que le falta es sección. Entonces, ¿qué hago? Le agrego material, le agrego sección y logro una rigidez en el nudo. La suma de las rigideces de esos nudos me va a dar como resultado la rigidez del conjunto. ¿Está bien? Ahora, es una forma. La otra forma es rigidizo el conjunto con algunos accesorios que no se detienen en temas puntuales. Están en lugares. Y con
resuelvo este más uno de por ahí, qué sé yo, resuelvo la rigidez general, que es lo que le pasa al steel frame. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo funcionan estos arreos tres diagonales? En algún caso pueden ser cruces de San Andrés o pueden no ser. Son simplemente arreos tres diagonales. Y componen una fuerza. ¿No? Ahí. Sí, o sea, en realidad es lo que veíamos en el steel frame, va a tomar esfuerzos horizontales, va a tomar esfuerzos de resultante horizontal. Fundamentalmente en el steel frame, el viento, porque es una estructura liviana. Acá hay estructuras que pueden no ser livianas, ¿está bien? Pero siempre tiene que ver con eso. Fíjense un pequeño ejemplo, y esto sí tal vez tenga un concepto más estructural y menos morfológico, que es esa estructurita pedorra, ¿está bien? La estructurita pedorra, que es esa, un tranqui, no pasa nada, no representa ninguna complejidad, sin embargo, tiene algunas cositas, toqué, tiene algunas cositas que, todo esto que hablamos está acá. Todo esto que hablamos está acá. Rigidez de los nudos, fíjense, estos son tres pórticos, por lo menos lo que se ve en la foto, son tres pórticos. Es un pórtico, es un elemento horizontal, dos verticales, pero a la hora de trabajar, trabaja todo en conjunto. ¿Bien? Para que se produzca ese trabajo en conjunto, los nudos tienen que ser rígidos. Entonces, si ustedes afinan un poco el ojo, se van a dar cuenta que acá hay una ménsula, hay otra ménsula para rigidizar el nudo. Otra rigidización del nudo en contacto entre la columna y las bases. En este sentido están vinculadas con dos vigas, una lateral y una del otro lateral. ¿Sí? Dos vigas bastante de poca sección. Ahora, claramente, si acá suponemos un viento que viene de este lado, esa viga, con esa sección, si vos me podés sacar una viga que tiene el triple o el cuádruple de esta sección, probablemente tenga una rigidez acá que cuando venga el viento se la banca. Ahora con esta rigidez no. Entonces, ¿qué necesita? Lo que se ve ahí atrás, la cruz de San Andrés que está atrás. Está compuesta por, no conozco ese lugar, entonces puedo deducir que o son cables de acero o son barras de acero de sección circular, barras macizas de poca sección, como se ve ahí, claramente. Entonces, si esto le pega un viento, ¿qué pasaría? Pasaría esto. ¿No? Entonces, ahí la cruz de San Andrés, ves que hay una roja, una diagonal roja y la otra es la diagonal verde. ¿Sí? ¿Cuál sería la que está trabajando ahí? ¿Las dos? ¿La roja? ¿O la roja? La compresión en otra tracción. La punta de arriba está. Mi pregunta es la siguiente. Ese lado rojo, estaría tirando. Ah, no. ¿Y la otra? La otra estaría suelta. Depende de qué está haciendo nada. ¿Dónde está moviendo? No estaría haciendo nada. ¿Cuál es el tema acá? Acá el problema de esa cruz de San Andrés es el material. Si fuese un cable, la verde se. Un cable o una barra tan fina le pasaría lo mismo, se doblaría. ¿Está bien? Acá el tema no es el material, porque el material trabaja muy bien a la tracción y muy bien a la compresión. Acá el tema es la sección. En esa sección, nada puede trabajar a compresión. ¿Está bien? Porque no anda nada con esa sección. Entonces, la que trabaja es la roja. Y la función de la roja es, ven que la diagonal roja, cuando está deformada, se alargó a la original, se alargó. Bueno, la función de esa barra es que impida el alargamiento. Si impide el alargamiento, esto no se deforma. Y si el viento sopla del otro lado, la que va a tener que laburar es la verde. ¿Está bien? Porque la roja se va a doblar toda. ¿Sí? Bien, esto sucede particularmente acá, ¿no?
Pero en este edificio, con estas secciones, que son tubo de sección circular, tubo estructural de sección circular, las dos están trabajando. Una compresión y la otra atracción. ¿Sí? Profe, perdón, en la estructura anterior. Si el viento soplara diferente, no tiene una cruz de San Andrés. Ahí trabajan las rigideces de los nudos que veíamos ¿Y es acá arriba. suficiente? Y estaría calculado. La rigidez arriba de los ¿Y cortes. por qué no se le pone rigidez también del otro lado en vez de la cruz de San Andrés? Decisiones. Ah, ok, se puede hacer. Ojo, que puede ser, la decisión puede ser morfológica. ¿Está bien? No sé cuál es el destino de esto, no sé que lo diseñó. ¿Viste? Capaz que el tipo se copó y dijo, no, esto es la estructura, la vamos a hacer bien loca. Entonces ponemos pórtico acá, Permiso, viga allá. perdón, que interrumpa. Sí. ¿Alguien tiene un Peugeot con la patente 034? ¿No? Gracias. De nada. Igualmente, digamos, el viento sopla como indican las flechas amarillas, ¿no? Sí. Se entiende que el espacio es para trabajar de este lado, pero le estaría faltando cruces de San Andrés de esta cara porque si no tendría una deformación. No, totalmente, de este lado, de este lado. De nuevo lo mismo. Como son pórticos, este es todo uno. ¿Está bien? Entonces tal vez en esa hipótesis estructural, con esa cruz de San Andrés la alcanza para que esto no se Ah, aparte capaz que del otro lado tiene una pared. probable también. ¿Sí? Genera. Tiene una ruta atrás de la segunda y una chapa. Sí. En este caso se deforma, pero si las secciones fuesen más grandes, trabajaría la tracción y la compresión. Exactamente. Si tu decisión, desde el punto de vista del proyecto, decir, no, yo quiero que la cruz de San Andrés me gustaría que se vea, que esté presente. No quiero que sea así, tan leve, sino que esté presente como en el otro edificio. Entonces eso te lleva a decir, bueno, si esta cruz de San Andrés está tan presente, porque le voy a poner una sección coléctica, ya la hipótesis estructural es que está trabajando una a compresión y la otra a presión. ¿Está bien? Pero todo surge de alguna manera de, digamos, el ingeniero estructuralista lo que hace es tratar de resolver lo que vos le decís. ¿Está bien? Él no te va a resolver el diseño estructural, él te va a resolver la resistencia estructural. Pero vos le tenés que decir, che, acá me gustaría tal cosa, fíjate si acá, ¿está bien? Fíjense esa situación, desde ya dos edificios distintos, ¿sí? Es simplemente para representar un poco esto que hablábamos antes. Acá se encuentran dos vigas, una principal, una secundaria, una columna. La losa desde ya. Esta situación en un edificio común y corriente, con estructura hormigón armado, se da 200.000 veces. ¿Sí? Salvo casos muy particulares donde el diseño tenga algún sentido particular, nadie se pone a pensar en esto. ¿Quién se va a poner a pensar en esto? Lo único que me tengo que fijar acá es que si hay un cerramiento coincide el plomo, si lo quiero ver, no lo quiero ver. Pero este nudo ya sabemos todo cómo es. ¿Sí? Mal hecho, o sea, la columna tendría que estar Lo más que- ancha que la viga. Lo que pasa, esta situación muchas veces se da cuando vos tenés un cerramiento, un envolvente o algo que querés que tape la columna. Entonces te obliga a meter la columna para pasar por delante y que no se vea. Es una razón posible. ¿Sí? Pero digo, se puede resolver así. ¿Está bien? No es lo más fácil. Pero Lo más fácil sería que esto esté acá y punto. Pero ahí la viga está. Sí, claro, claro. O sea, acá la columna que yo tiene que tener en cuenta esta torsión. Una cantidad de. Claro, claro, obvio. Y de fase de... Ahora, ven que acá no hay mucho secreto desde el punto de vista morfológico. Ahora, cuando venís acá tenés una columna, una viga principal, una secundaria y desde ya acá está asomando, ¿no?, un arriostre diagonal. ¿Sí? Que por su sección estaría trabajando tracción seguramente. Ahora, estos elementos que se juntan acá, que no son monolíticos, empiezan a necesitar algunas cosas que me permitan unirlos, pero unirlos de tal manera que ese nudo sea rígido. Entonces empiezo a necesitar
la planchuela, la ménsula, acá la orejita. O sea, tengo que recurrir a una serie de elementos para poder rigidizar eso. ¿Está bien? No me alcanza con sueldo el perfil de costado acá, ¿entendés? Porque no da, no te da la rigidez necesaria sobre todo de esa escala de estructura. Ahora, más allá de lo estructural, claramente acá hay que dedicarle mínimamente 10 minutos a ver cómo se van a encontrar todos estos elementos, porque todo esto se ve. Y esto es grande. Por lo tanto, algún arte en esto tiene que haber. Ya no es esto. Donde viene el plano del estructuralista, y yo las uniones ni las miro. ¿Por qué? Porque funcionan estructuralmente, ya está. También tengo que ver los filos, nada más, esto que hablamos, cómo da con el tabique, a ver si da bien, tengo que poner un poco el tabique, nada más. Ahora, cuando vengo con esto, acá tenemos que sentarnos a ver cómo es esto, morfológicamente. ¿Es como queda? No. En esa escala no. En esa escala no. Voy a pasar de largo en algunas cosas que después volveré las que sean más interesantes. Volviendo un poco a lo que hablaba antes, todo eso es acero, todo eso se utiliza en la construcción, todo. Cotidianamente. Diferentes tipologías. Chapa doblada, perfiles de chapa plegada, de chapa doblada, galvanizados o no, o negros.